Hola, en este video veremos cómo crear nuestra primera interfaz. Entonces tendremos varios objetivos. El primero de ellos será configurar nuestro entorno de desarrollo, o sea, Visual Studio, para poder ejecutar proyectos que utilicen el PySci 2. Ustedes ya pudieron ver que les corre una pequeña ventana y tiene un pequeño botón, pero habrá que configurar un poco más nuestro entorno para utilizar un conjunto de opciones diferentes. La segunda parte, ya que configuramos nuestro editor, es crear una interfaz de usuario. ¿Se recuerdan cuando instalaron PySci 2? Hicimos que el software designer lo mandamos al escritorio. Con ese diseñador vamos a crear nuestra primera interfaz gráfica. Después, como tercer objetivo, tendremos que crear una clase en la cual tendremos que heredar de Qmen Window. Qmen Window lo que hace es generarnos una ventana en blanco vacía. Ese va a ser nuestro tercer objetivo. El último objetivo será construir una interfaz gráfica con los widgets que maneja Qt. La ventana que construiremos es esta que se muestra, donde si observan tenemos diferentes componentes, que esos componentes ya están definidos por Qt y los vamos a poder mostrar en nuestra computadora. La clase que vamos a utilizar extra de Qt se llama QMenWindow, que ya se los mencioné. Entonces este código que está aquí lo vamos a necesitar para crear una interfaz vacía, una ventana vacía. Y este código se los voy a explicar ahorita que lo vayamos codificando. Entonces, como primer objetivo, tenemos configurar nuestro editor. Para eso, yo ya tengo aquí abierto el código de prueba y necesitamos dos cosas. Primero, cambiar la terminal que viene en muchos casos por default en Windows, que es la de PowerShell, que es la que jala Visual Studio. Si abren la terminal con Control J, van a poder ver que aquí nos dice que está configurada con el PowerShell. Vamos a modificarla para utilizar ya sea la terminal o el shell de el command prompt de Windows o el bash, el git bash, lo podemos meter ahí, ¿no? Para hacer eso, acá viene como para abrir más opciones, le dan ahí y la última opción donde dice select default shell nos va a abrir una ventana en la cual tendremos que elegir cuál shell queremos como por default. Yo voy a elegir la de git bash, pero necesitan elegir git bash o la de command prompt, ¿okay? La que sea menos la de PowerShell. Entonces elegimos git bash y me voy a ir a la terminal, la voy a cerrar, la voy a volver a abrir. Dejen seleccionarla de nuevo, la voy a eliminar, control J y ya debería aparecer el bash aquí, ¿no? Y si observan aparece como si estuviéramos con git bash aquí dentro de Visual Studio. Ya estando en esa parte, si observan acá en el código, le subraya como un rojo from. Si pongo mi puntero en esa parte, dice que no puede importar pysci2.qtWidgets. Eso quiere decir que no es que exista un error, pero para evitar ese error, lo que vamos a hacer es agregar una pequeña palabra o una extensión al linter de Python. Entonces el linter de Python lo que hace es checar si existen errores sintácticos o incluso importaciones que no puede realizar. Para eso tendremos que meternos como a la configuración global de Visual Studio, que podemos acceder desde Control Shift P, y si escriben Settings les aparecen como dos opciones, una que dice Open Settings JSON o la otra Open Default Settings. La primera es la que vamos a elegir, Open Settings JSON. Y van a ver que en mi caso, por ejemplo, es un archivo muy largo.
Puede ser que en el de ustedes sea muy pocas líneas, pero lo importante es posicionarse al final de ese archivo. Al final de ese archivo encontrarán una llave y antes de esa llave puede haber algo muy parecido a esto. ¿Okay? Si lo leen detalladamente es como un archivo que nos dice, o más bien les voy a explicar, este es un archivo JSON que después vamos a ver. Tienen aquí entre comillas, se le llama llave. ¿Okay? Es una llave que pues, es única, no repetible, y esa llave después de los dos puntos tiene su valor. Pero si leen dice que la terminal configurada en este caso es la que se encuentra en nuestra ubicación, que es la del git bash, ¿no? Entonces hay que ponernos hasta el final de esa línea, escribir coma, porque con coma separamos esas líneas o esos objetos que están ahí. Lo que vamos a escribir va a ser lo siguiente. Abrimos comillas y dentro de esas comillas vamos a escribir python.lintargs, después dos puntos, y aquí nos da la opción de poner una lista. Las corchetas significan que es una lista. Le voy a dar enter para que me lo complete, y dentro abrimos comillas y escribimos esto: extensión pkg whitelist igual a pysci2. Okay. Hasta ahí lo dejamos. Podemos guardar con control S, porque si no guardamos no se activan las preferencias. Y si nos regresamos ya al main y nos colocamos aquí, ya nos da otro mensaje de que no existe la documentación, pero hasta ahí va a ser suficiente para poder que no nos muestre tantos errores, ¿no? Ahora lo que sigue, si nos vamos por los objetivos, es diseñar una interfaz gráfica usando el diseñador. ¿Qué interfaz vamos a diseñar? Va a ser esa parte. Entonces ahora lo que necesitan es abrir el diseñador. Una vez que ya está configurado, yo tengo aquí abierto una máquina virtual de Windows. Entonces la voy a cerrar para que no me consuma recursos. Y lo que ustedes que tienen que hacer es abrir este. Este es el designer. Ok, si lo voy a abrir. Y hasta ahí se van a quedar. Yo lo voy a abrir desde mi computadora, sin la máquina virtual. Y les aparece la misma interfaz. Aquí algo muy importante es la que vamos a seleccionar. La mayoría de las veces va a ser un main window. Entonces seleccionen esa parte o verifiquen de que esté seleccionada. Yo aquí le di enter, pero él selecciona main window y le dan en el botón crear. Ok, entonces esta es nuestra ventana que tenemos inicial, que está vacía. La voy a reducir y voy a jalar esta parte que está aquí, son los widgets, y necesitamos, y vemos la diapositiva. Vamos comenzando con estos widgets de aquí, ¿no? Estos son labels que están hasta el final. Ven, aquí están los labels. Necesitamos 4. 2, 3, 4. Si le dan doble clic, pueden modificar el texto. Entonces el primero es para el título del libro. El segundo creo que es autor, publicado e editorial. Autor, publicado, editorial. Con control R pueden como ejecutar esa ventana y nomás les muestra el previsualizador. Okay. Después lo que necesitamos es 3 cosas de estas que son line edit.
este que está aquí es un Spinbox. Entonces regresemos y busquemos el line edit, que es este que está aquí. Necesitamos 3. 2 y 3. Y el Spinbox es este que está aquí. Ahí está. Entonces, si lo vuelven otra vez a previsualizar con control R, pueden ver, incluso si le dan zoom, siguen los componentes pero se quedan como alojados en su posición inicial. Si vamos a ver otra vez la interfaz, vemos que aquí aparece como un contorno y dentro de ese contorno están contenidos nuestros widgets. Ese es otro componente, otro widget para agrupar, que se llama el Group Box. Y también lo que vamos a hacer, voy a hacer un poco más grande la interfaz y lo voy a jalar aquí, ¿no? Entonces el Group Box lo pueden estirar, cambiarle el nombre para ponerle ahí libro con doble clic, y lo que tenemos que hacer es meter los widgets acá. Pero para no ir metiendo de uno en uno, los podemos seleccionar como si fueran, seleccionáramos texto, y nos van a aparecer todos seleccionados, y lo único que hay que hacer es meterlos a ese Group Box. Con control R pueden previsualizar y ahí se ve como ese contenedor, ¿no? Ya, y lo que necesitamos es, si observan en nuestra interfaz, están ajustados, los widgets están como acomodados. Para hacer eso, seleccionan el Group Box y le dan botón derecho y al final viene distribución o layout, si está en inglés el designer, y hay que elegir la opción de distribución en cuadrícula o grid. Entonces lo que hizo es como ajustarlos por columnas. ¿Okay? Esta es como una columna y esta es otra columna. ¿Va? ¿Qué nos falta? Nos falta el botón. ¿Okay? Entonces, el botón está casi al inicio, se llama Push Button, que es este. Y lo jalamos y lo metemos como dentro del Group Box y aparece esa línea. Eso quiere decir que lo voy a poner debajo de todos esos componentes. ¿Ok? Si observan, lo metió como en la primera columna, pero nosotros necesitamos que esté a lo ancho. Entonces lo estiramos. Si le damos doble clic, podemos modificar el título del botón. Ahora, para crecer todo esto, la ventana, si le damos clic a cualquier parte, como yo lo estoy haciendo, excepto al Group Box, acá aparece que parpadea, indicándome que estoy seleccionando la ventana. La ventana también tiene una distribución, entonces vamos a elegir de la misma manera que lo hicimos, la de cuadrícula. Y también lo que va a hacer es todos los componentes que están en la ventana, que ahorita nada más está el Group Box, lo va a poner en columnas. Y ahora sí lo puedo ajustar a como aparece en la diapositiva. ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejar esta interfaz, pero antes hay que guardarlo. Si observan aquí, esto indica que no se ha guardado y lo vamos a guardar en la carpeta donde tenemos nuestro archivo de prueba, donde probamos lo de PySci2 que nos muestra el botón con el hola. ¿Okay? Yo creé una carpeta, algoritmia, y tengo robótica, y ahí creé esa carpeta. ¿Okay? Si observan, ahí está el main, donde está lo del botón. ¿Cómo lo vamos a guardar? Este va a ser nuestro main window. Sin extensión, porque aquí me está diciendo que va a poner la extensión .uy. Lo guardamos y voy a estirar un poco la interfaz para que vean que ya aparece un nuevo nombre, y este asterisco significa que tengo que guardar porque ese cambio, ¿cuál fue el cambio? Estiré muy poco la ventana. Entonces con control S pueden guardar y desaparece
el asterisco indicando que ya se han borrado los cambios. Ahora lo que sigue es poder utilizar esta interfaz en Python, pero antes de utilizarla así vamos probando creando una ventana vacía. Voy a abrir Visual Studio, creo que ya lo tengo aquí, donde tengo nuestro archivo, el que muestra más bien el puro botón, ¿no? Este botón de hola. Ok, entonces con ese vamos a probar varias cosas. Aquí en el código este de prueba hay dos cosas importantes. La primera es la primera línea, que es donde se importan esas nuevas clases. La importante aquí en el main, que en el main.py nos va a servir como nuestro arranque de la ventana, es esta clase que se llama QApplication. Siempre debe existir un QApplication y esta última línea. ¿Ok? Entonces, si no existe un QApplication, no se pueden lanzar aplicaciones de Qt desde Python. Lo que estamos haciendo ahí como prueba es crear un botón. La clase para el botón se llama QPushButton. Y esto que recibe aquí como parámetros es el nombre que aparece en el botón. Entonces, aquí button es nuestro objeto que hace referencia a ese botón. Mientras no mandemos llamar .show, no se va a dibujar ese botón en la pantalla. Lo último, lo que hace es dejar nuestra aplicación corriendo hasta que nosotros lo demos cerrar. Si nosotros no escribiéramos esta línea y yo lo corro, puede ser que nada más me lance la ventana y se cierre. ¿Okay? Como lo hace tan rápido, es posible que no lo alcancemos a ver. Pero siempre va esa línea. Entonces lo que podemos hacer aquí por ahora es probar esa ventana vacía. Entonces ahora en vez de importar de QPushButton, entonces vamos a importar de QMainWindow y vamos a crear aquí nuestro objeto window. Entonces window es igual a va a ser una instancia de la clase QMainWindow y le ponemos los paréntesis. Importante porque tiene que crearla. Si no ponemos paréntesis, no está llamando al constructor, que es el que reserva memoria para poder mostrar la ventana. Entonces aquí en vez de ser button nuestro objeto es window. Si lo corremos, nos debe de lanzar una ventana como vacía o en blanco, ¿no? Esto que están viendo en pantalla es un objeto o es un QMainWindow, un main window de Qt. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es nuestra interfaz que hicimos en el diseñador, meterla a esa ventana. ¿Y cómo lo vamos a meter? Pues necesitamos crear otro archivo, el cual va a ser, si recuerdan, este código. Crear una clase que hereda de QMainWindow. Aquí en heredar se refiere a que la clase MainWindow va a tener las propiedades de QMainWindow. ¿Cuáles son las propiedades? Pues esa ventanita en blanco que tenemos. ¿Ok? Entonces esta clase MainWindow nos va a servir para controlar la vista que hicimos o el diseño que hicimos en el diseñador. Entonces regresamos a Visual y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo donde va a estar esa clase MainWindow. Ese archivo le vamos a poner igual mainwindow.py. Si recordamos el código, lo primero que hay que hacer es importar de py62 qtWidgets. Y de aquí vamos a importar el QMainWindow. Y vamos a empezar a definir nuestra clase MainWindow, la cual va a heredar de QMainWindow. Y dos puntos. Y definimos o creamos el constructor. ¿Okay? El constructor lo que va a hacer es reservar esa memoria para poder mostrar nuestra ventana.
Y si recordamos el código, dentro del constructor lo que hacía es, está un método que se llama super. Lo que hace super es llamar al constructor de CommandWindow. ¿Qué es hacer llamarlo? Reservarle memoria para poder crear una ventana. Entonces el primer parámetro es el nombre de la clase hija, por así decirlo, la que hereda. Le mandamos el self y desde aquí con un punto y doble guión bajo llamamos al constructor. Todo esto hace que se llame el constructor del CommandWindow. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos otra clase, la que va a representar nuestra ventana. Lo que tenemos que hacer es, ahora ya no necesitamos crear una ventana o un CommandWindow desde el main, sino lo que vamos a hacer es importar esa clase que hicimos ahorita. Vamos a quitar esta de aquí porque ya no la necesitamos y vamos a crear otra línea. De nuestro archivo main window vamos a importar la clase main window. ¿Okay? Si observan, los archivos están con minúsculas y las clases comienzan o las deberíamos de crear con la primera letra en mayúscula como para hacer ese diferenciador. ¿Okay? Entonces, ahora aquí window va a ser una instancia, un objeto de nuestra clase main window. Y como hereda de QMainWindow, tiene un método que se llama show. ¿Okay? Entonces MainWindow al heredar tiene varios métodos de QMainWindow que posteriormente vamos a utilizar. Si lo corremos hasta este punto, mostraríamos la misma ventana en blanco. Pero ahora esta ventana que estamos viendo es creada desde nuestra clase MainWindow. ¿Okay? ¿Qué sigue? Una vez que ya lanzamos nuestra ventana, por aquí debe estar todo bien, tengo que cerrar antes de volver a la ejecutar. Ahora hay que meter nuestro diseño que hicimos, que es este de acá, que está en el designer. Esto de aquí, meterlo a esta ventana en blanco. Y no hay que hacerlo manualmente, sino ya hay un comando que nos convierte nuestro archivo mainwindow.ui a un archivo de Python, nada más como para ligarlo. ¿Okay? Entonces, cada vez que modificamos nuestro main window, tendremos que hacer esa conversión. ¿Okay? ¿Cómo convertimos ese main window.ui? De la siguiente manera. Si recuerdan, debieron de haber guardado este main window.ui en este proyecto en el que estamos trabajando, que era donde estaba el archivo de prueba y donde creamos el mainwindow.py. Ahí está el mainwindow.ui. Si lo abren, es un archivo de texto en el cual es un XML. Todo esto es como si fuera código HTML, son etiquetas. Entonces estas etiquetas, ahí es donde está como guardada esa ventana que diseñamos. Lo que hay que hacer es convertir ese archivo a un archivo de Python. Para hacer eso, nos vamos a ir a la terminal con control J. Abren la terminal, voy a limpiar y el comando se llama pysci2-uic y recibe un parámetro de entrada, el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? mainwindow.ui. Si le dan enter, van a poder observar que les imprimió varias cosas. Y entre esas cosas, lo que imprime es una clase. Ok, si ven acá más arribita están los import para los componentes de PySci2. Entonces, lo que nosotros queremos es eso que imprimió en la terminal, vaciarlo en un archivo. Voy a limpiar otra vez.
y con la tecla hacia arriba me regresó al último comando que ejecuté. Para vaciar la información que nos regresa hay que utilizar el operando mayor que. Con esto lo que estamos diciendo es que todo lo que regresa lo va a vaciar en un archivo. ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Le vamos a poner ui-mainwindow.py. ¿Okay? Entonces, si observan, aquí hay espacios, no debe estar todo junto. Y lo que va a hacer es crear este archivo, y dentro de ese archivo ya va a haber información. Entonces, acá en Visual ya está ese archivo. Si lo abren, ahí pueden observar que pues sí es una clase de Python. Esta clase es la que se generó con esta conversión, y la clase representa la ventana que nosotros diseñamos en el diseñador de Qt. Si ven, pueden ver que aquí están los componentes de Qt. Siempre empiezan con Q todas las clases de Qt. Entonces aquí están los QLabel. Por acá debería estar el botón. A este archivo nunca hay que moverle. Como siempre es generado automáticamente, se puede decir que esta va a ser nuestra vista. Nuestra vista siempre va a estar sin modificar, y nosotros podemos modificar esa vista ya sea desde el diseñador o desde nuestra clase que va a controlar esa vista. ¿Quién va a controlar nuestra vista? Va a ser esta clase que hicimos, que se llama mainWindow. Entonces aquí en esta clase debemos de jalar o importar nuestra vista, que es de la siguiente manera. Entonces del archivo ui-mainWindow vamos a importar una clase que se llama ui-mainWindow. Esta clase es la que está en ese archivo convertido. Voy a subir, que es la que se generó con el pysci2-uic. ¿Va? Entonces ahora esta clase tenemos que crear un objeto dentro de nuestro main window. ¿Va? Entonces después de super, lo que vamos a hacer es definir un objeto que se va a llamar UI, para hacer referencia a que es nuestro user interface. Y este va a ser una instancia de nuestra clase UI-mainWindow, que es la convertida. Este tiene un método que se llama setupUI, que lo que hace es embeber, por así decirlo, o nuestra ventana que está vacía, meterle esos componentes de la vista. Y lo que hace, o lo que tenemos que hacer, es mandarle self. Self indica es como desde esta ventana. ¿Cuál ventana? La que tenemos en esta clase. Si corremos el main, tendríamos que, o ya nos mostraría esa ventana. ¿Okay? Si observan, esta es la ventana que diseñé acá en el diseñador. ¿Okay? Van a ver, si modifico aquí algo, la voy a hacer un poco más pequeña y la voy a guardar cambios. Ya no me vuelvo a preguntar de nuevo porque ya se ha creado ese archivo y nada más vuelve a reescribir la información, ¿no? Cierro mi ventana y en Visual voy a utilizar este mismo comando. ¿Okay? Si ya lo utilizaron previamente, con darle con la tecla hacia arriba van a encontrar el historial de comandos usados. Entonces le dan otra vez o ejecutan el mismo comando y se debieron de haber hecho los cambios. No me interesa por ahora ver si se hicieron. Voy a confiar en que el convertidor lo hizo porque no me arrojó ningún error. Si le vuelvo a correr, deberían de mostrarse los cambios, y si observan, la ventana es más pequeña. Por último, lo que vamos a hacer es configurar este botón para que cuando le damos clic nos muestre un mensaje. En Qt, estos como clics generalmente se le conoce como eventos, pero en Qt lo nombran como señales. Cada widget tiene señales ya predefinidas por Qt. Entonces la señal predefinida para el botón pues es el del evento clic. Entonces se genera esa señal o evento y nosotros las debemos de
atrapar en algún punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Va a ser en la clase MainWindow, porque es la que controla nuestra ventana. Entonces lo que necesitamos es crear una función donde se va a cachar ese evento. Entonces ese método o esa función se va a llamar click agregar, y lo único que va a hacer es imprimir la palabra click de esta manera. Ahí está definido nuestro método, que en este caso es el que va a cachar nuestro evento del click. Estas funciones se les llaman slots. Entonces hay señales que se lanzan o eventos, y hay slots que cachan esas señales. Y por último, lo que queda hacer es importar de PySI2 Qt-Core import la palabra slot. Esto es importante ya que nos va a servir para ponerle a la función, decirle que esto es un slot. Ok, entonces esta función va a funcionar como un slot, y lo que resta por así por último es conectar la señal con el slot o el evento con nuestra función. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos después, desde que construimos nuestra interfaz, ¿okay? Desde el setup UI. Entonces UI tiene nuestro botón. Nuestro botón, como nomás tenemos uno, se llama push button, ¿okay? Y ese botón tiene un método, o la señal se le llama click, pero como en pasado, ¿no? Click. Y hay que conectarlo con nuestra función que acabamos de crear, que es nuestro slot, que se llama click. De hecho es self.click agregar. Ok, entonces esta línea lo que va a hacer es conectar. Cuando le demos clic, se va a llamar este método. Si observan, el método no hay que poner los paréntesis, simplemente poner el nombre del método, y lo que va a hacer es entrar a esta función. Vamos probando. Me regreso al main y desde aquí lo corremos. Cuando le dé clic, debe mostrar un mensaje acá en la terminal. ¿Okay? Entonces cada vez que le dé yo clic, va a estar mostrando ese mensaje. El main window, si nos regresamos a main window, este nombre está definido en el diseñador. Si lo seleccionan y se van a la parte de la derecha, ahí viene el nombre del objeto, que para el siguiente video, que será la siguiente clase, vamos a modificar los nombres de los objetos de estos elementos o estos widgets, ¿okay? Para poderlos diferenciar de los anteriores. Hasta aquí es este video, entonces nos vemos.